Saludos amigos y amigas de este su espacio en 10 preguntas. Hoy tenemos con nosotros un invitado especial. Se trata nada más y nada menos que del senador por la provincia de Barahona, el licenciado José del Castillo Sabiñón. Muy buenas noches, ¿cómo se siente? Bueno, muy contento de compartir con ustedes este espacio y agradecido de la invitación que nos hicieran. Y nada, sobre todo porque es conducido por dos barahoneros y me siento nada como en mi casa. Así que a la orden y nada, presto a contestar sus interrogantes. Excelente, excelente. Hoy se reintegra con nosotros nuestra querida compañera Isabel Dotel. Isabel, ¿cómo te sientes? Muy bien, y agradecida y feliz que sea con el senador de la provincia de Barahona. Bien, arrancamos de una vez con las preguntas. Senador, estuve leyendo sobre un proyecto de ley que usted está auspiciando y proponiendo allá en el Senado. Se trata del proyecto de ciberseguridad. ¿En qué consiste ese proyecto? ¿Qué alcance tendría ante la sociedad dominicana? Bueno, Aldo, realmente el proyecto es iniciativa de la senadora Farideh Raful. Es un proyecto que parte de lo que se llama la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que se formuló en el año 2018. De hecho, nosotros trabajamos en esa formulación de los lineamientos en torno a una política nacional en materia de ciberseguridad cuando estuvimos al frente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Nos tocó esa tarea y de alguna forma, pues ahora, ya como presidente de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado de la República, pues eso nos permite tener una visión acabada de cómo abordar el proyecto. Básicamente, la República Dominicana es signatario de acuerdos internacionales que lo comprometen a establecer ciertas líneas, ciertas acciones, a incorporar instituciones y a desarrollar toda una estrategia nacional para prevenir los ataques en el ciberespacio y para coordinar una respuesta ante la eventualidad de estos ataques que son el día a día del Internet, del ciberespacio y del uso de la tecnología de la información y las comunicaciones. Todos los días se producen miles, si no millones de ataques a nivel global y en el caso de la República Dominicana igual, a través ya sea del uso del correo electrónico o de las distintas plataformas de comunicación como lo es WhatsApp u otras, Instagram, Twitter, Facebook y demás, que se prestan a que, digamos, criminales, cibernautas, que tienen como medio de vida de la acción criminal a través del uso de la tecnología de la información y la comunicación, ataquen ya sea a las personas para robarle su identidad, y por vía de consecuencia acceder a sus cuentas o a sus tarjetas de crédito, o a las instituciones a través de los famosos, por ejemplo, ransomware, que son virus que se colocan en los dispositivos tecnológicos, en los software, y generan lo que se llamaría un secuestro de la información o un bloqueo de el acceso a la información. Y esto detiene empresas, detiene procesos, detiene a instituciones públicas y privadas, y lo que hacen los atacantes, los hackers, es solicitar, pues, de alguna forma u otra, dinero o un rescate para liberar esta información. Igual se da el acoso sexual en Internet a menores, por ejemplo, que incluso tiene un nombre, se llama el grooming, y muchísimas formas de criminalidad, de delitos que se producen con el uso de la tecnología de la información y de la comunicación a través de la banda ancha o el uso del Internet. Y esto evidentemente con el tema de la pandemia y en la medida en que ha venido avanzando el uso de la tecnología y ya la tenemos prácticamente a la mano o literalmente a la mano a través del teléfono, pues esto se ha convertido en un problema de escala global que requiere una acción. Esta legislación va en ese sentido, de alguna forma u otra, darle categoría de ley a lo que fue la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el decreto que se emitió en función de esa estrategia, que creó el Consejo Nacional de Ciberseguridad y creó el Centro de Respuesta para Incidentes en Materia de Ciberseguridad llamado CIRS, y los distintos CIRS sectoriales que se han creado, por ejemplo, en el área financiera, un CIRS que lo coordina el Banco Central de la República Dominicana, la Autoridad Monetaria,
y financiera, que es lo que se denomina CIR sectoriales. Esta ley plantea la creación de estos CIR sectoriales en el caso, por ejemplo, de los operadores de infraestructura crítica, como las empresas de telecomunicación, por ejemplo, que operan las infraestructuras a través de las cuales nosotros nos conectamos al Internet, pues operaría un CIR sectorial en materia de telecomunicaciones. Igual continuaría operando el CIR sectorial en materia, por ejemplo, financiera, y de esta manera la República Dominicana estaría, digamos que a la vanguardia de lo que es el combate contra la criminalidad en Internet, y específicamente ya formalizaríamos lo que hoy está contenido en esos decretos del año 2018, a través de los cuales se adoptaron la Estrategia Nacional en materia de ciberseguridad y se crearon los distintos organismos que gestionan la política de ciberseguridad de la República Dominicana. ¿Qué tipo de sanciones habría allí, senador, contemplado en la ley? Mira, hay sanciones administrativas, como sería multas a través de la imposición de multas en referencia a salarios mínimos, la cancelación de licencias de operación, por ejemplo. Hay acciones en el caso de que se derivarían de esta estrategia, porque como tú sabes, tenemos para todo el tema penal o la persecución del delito de alta tecnología, tenemos la ley 5307, que debe ser objeto de una reforma para actualizarla y mejorarla y además adaptarla a esta nueva legislación. Son 3 leyes. Esta ley que crea el Sistema Nacional de Ciberseguridad, la reforma a la ley 5307, que modifica y actualiza todo el tema de los delitos de los ciberdelitos. Ahí está la persecución del llamado phishing, del grooming, de los ciberataques a través de ransomware o malware, que implicarían sanciones ya penales con prisión, evidentemente, distintos tipos de prisión o de pena privativa de libertad en virtud de la gravedad de los hechos. Y la tercera ley, muy importante, que además es un tema de amplia discusión, no solo en nuestro país, sino en Estados Unidos y en Europa, es el tema de la protección de datos personales. Evidentemente, todo esto nos expone en la red. Cada vez que nos conectamos y utilizamos nuestra huella digital, por ejemplo, para abrir nuestro teléfono, esa huella digital es capturada por aplicaciones tecnológicas que la guardan. En el caso de ahora, por ejemplo, cuando se cambian los cheques en los bancos, que hay que establecer la huella, el banco se queda con esa información. Los bancos tienen la información personal, pero no solo los bancos, también instituciones públicas como la Junta Central Electoral. Esta información ahora mismo se vende sin ningún tipo de regulación. Y, por ejemplo, el derecho a la intimidad no está resguardado cuando la Junta Central Electoral vende el padrón donde todo el mundo sabe dónde tú vives, por ejemplo. Y eso puede ser utilizado, evidentemente, para cualquier cosa. Igual el uso de los datos biométricos, los rasgos faciales, a través las cámaras captan inmediatamente los rasgos faciales, pero no solo esos datos, sino los datos de tu comportamiento, por ejemplo, de compras, o de tus preferencias de navegación a través de los diferentes motores de búsqueda. Todo esto tiene una regulación que ha sido, vuelvo y te digo, es algo muy novedoso, objeto de discusión y está todavía en continuo cambio en países como Estados Unidos y Europa, que son las referencias, digamos, pero que ya en la República Dominicana empieza a ser un problema. De hecho, los incidentes que se dan día a día, los fraudes que se dan día a día, los robos de identidad que se generan para estafar, incluso se habla de que hay una red de personas que guardan prisión, que se dedican a este tipo de actividad. Y ni hablar de todos los correos que te llegan de que te sacaste la loto o acabas de ser beneficiario de una herencia. Simplemente tiene que darme los datos, inmediatamente te capturan y lógicamente eso se utiliza ya sea para estafa o para vender tu información o para cualquier cosa que... Y ni hablar de delitos sexuales que se dan diariamente, acoso sexual que se da a través de la red, no solo a adultos, sino también a niños y adolescentes, que lamentablemente también hoy en día es una realidad que nuestros niños crecen, ya sea con una tableta, con un iPad o con un teléfono en la mano o con alguna conexión
a una cuenta de Facebook o en la medida de las posibilidades socioeconómicas, lógicamente se da más o menos, pero ya es una realidad que por lo menos los adolescentes, en su gran mayoría, tienen acceso al uso de la tecnología de la información y la comunicación. Ya cambiando un poquito de tema, ¿qué opina usted sobre el alza de los precios de la canasta básica? ¿Y qué cree usted qué medida adoptaría el Estado Dominicano para bajar o para silenciar un poco las críticas? Bueno, yo diría que esto es una realidad, no se trata de silenciar las críticas, se trata de buscar solución a una problemática que afecta el bolsillo de los dominicanos y sobre todo los dominicanos más vulnerables, que son los que viven en condición de pobreza, en condición, digamos, de vulnerabilidad, y que cada vez que se produce un alza en un artículo de primera necesidad, sobre todo lo de la canasta básica, pues evidentemente son muy afectados. Por un lado, el gobierno tiene que tratar de rescatar los programas de ayuda. Sobre todo en la medida en que el país aún no se ha recuperado de la situación de pandemia no sanitaria, ¿no? Y la derivada crisis económica que generó pérdida de muchos empleos y quiebra de miles de empresas, sobre todo empresas medianas y pequeñas que no han podido sobrevivir a la crisis. Es cierto que la economía dominicana, igual que la economía global, ya está en un proceso de recuperación lento, que va a permitir incluso que la economía este año crezca. Se habla entre un 7 y un 10%, dependerá de cómo terminemos este segundo semestre del año, pero ciertamente ha habido ya desde abril, marzo, abril, un crecimiento importante, y en mayo, de hecho en abril la economía creció un 47%. Naturalmente, estamos hablando de una economía, de los números que tú te estás comparando contra el año 2020, cuando la economía estuvo cerrada. Es decir, si te llegan cero turistas y de repente te llegan 500.000, pues evidentemente el salto estadístico es muy alto. Y por eso vemos esos números tan extraordinarios. Crecimos un 47%, pero bueno, en abril del año pasado estábamos cerrados, es decir, cuánto decrecimos. Y realmente lo que se estima es que en términos, digamos, efectivos, comparado con el 2019, que es el último año calendario de actividad económica normal, con el cual se puede comparar, creceremos alrededor de un 1, un 2%. Entonces, eso es un signo de que nos estamos recuperando. Igual, el tema de los precios, ciertamente, y el gobierno lo ha explicado y hay que reconocerlo, depende también de una realidad internacional. Inmediatamente se inicia ese crecimiento económico, no solo en República Dominicana, sino en el mundo, pues evidentemente la demanda crece, el sector industrial, empresarial internacional no estaba preparado para el crecimiento vertiginoso de una demanda en poco tiempo. Se incrementan los fletes, las tarifas de flete, porque hay una mayor demanda de productos y los barcos son lo mismo, y construir un barco toma meses y a veces años, pues evidentemente esto genera a una oferta limitada, genera un incremento de los precios. Y todo eso ha impactado materias primas como el trigo, como el maíz, que son la soya, que son la base, por ejemplo, de los aceites, son la base, por ejemplo, del pollo, porque el pollo se cría comiendo alimentos, por eso aquí del cerdo, de las reses, que comen también alimentos, por eso aquí se dice que ensamblamos pollo, o ensamblamos puerco, o cerdo, porque los cerdos nacen aquí, pero todo lo que se comen viene de fuera. El maíz, la soya, el trigo, el sorgo, son productos que no, o bienes de la agricultura que no producimos en escala tal que permita independizarnos de las importaciones. Entonces, todo eso ha influido y hay que reconocerlo y entenderlo. Ahora, el gobierno tiene que hacer el esfuerzo para paliar esa crisis, lo que está haciendo, sentándose con los sectores productivos, tanto industriales como agroindustriales, que se generen aportes a través de subsidios en los casos en que esto proceda. Si, por ejemplo, la crisis es coyuntural y lo que se apoya, por ejemplo, a los productores, para decir un caso, de pollo o de carne de cerdo, por un tiempo para que hasta que se normalice la situación global y por vía de consecuencia se mantiene una estabilidad de precios, que es lo que una economía, un mercado como el nuestro, o lo que la gente aspiraría, que haya una estabilidad de precios, no que hoy el precio del aceite esté a 300 pesos y ya en poco tiempo se duplique, como sucedió con el caso del aceite, que evidentemente generó una queja, como sucedió en el caso del pan,
por el incremento del trigo como materia prima fundamental en la producción de harina. Y el pan no había subido de precio porque el gobierno había mantenido un subsidio de 500 pesos por quintal para los panaderos de saco de harina. Inmediatamente el subsidio terminó y el Ministerio de Industria y Comercio anunció la terminación de ese subsidio. ¿Por qué sucedió? Bueno, inmediatamente los panaderos, unos subieron a 10, otros a 7,50, pero hubo un incremento en un artículo que es de primera necesidad. Entonces yo pienso que la combinación de eso que expliqué, más la eliminación de los programas Quédate en Casa, para ti, pero sobre todo de fase 1 y 2, a través de los cuales la gente recibía hasta 8,000 pesos mensuales a modo de subsidio para paliar la crisis sanitaria y la crisis económica que se derivó, la pérdida del empleo o la incapacidad de salir a buscarse el pan de cada día, pues evidentemente todo esto generó una tormenta perfecta que ha provocado la situación que tenemos hoy. Debo decir que los augurios son positivos porque ya en el mercado internacional algunos precios empiezan a disminuir. Ahora, ahí está la otra tarea del gobierno. A través de Proconsumidor, darle seguimiento a los comercios, a los supermercados, a los distribuidores, de que no se queden con ese diferencial, porque a veces está la crítica, los precios suben pero nunca bajan. Entonces, pueden bajar la materia prima, puede bajar el combustible, puede bajar el flete en el mercado internacional, porque se normaliza la situación de suministro. Pero lo que hace el comerciante tradicionalmente es que se queda con ese diferencial. Y ahí el gobierno también tiene que hacer la tarea. Senador, ahora que usted habla de paliar un poco la crisis sanitaria, hay un proyecto de ley que me parece interesante, pero que al mismo tiempo habría que tomarlo con pinzas. Se trata de el que habla de la entrega del 30% de los fondos de las AFP a los trabajadores. Ese es un tema que a simple vista pudiera verse muy simple, sencillo, pero que pudiera traer consecuencias. ¿Cuál sería su opinión con respecto a este proyecto? Mira, Aldo, tú lo acabas de señalar. Es un tema que parece simple, pero es complejo. Parte del hecho de un derecho fundamental que establece la Constitución de la República de acceso a la seguridad social. No solo a la salud, sino evidentemente a un retiro relativamente digno, digamos, al final de la vida profesional o de la vida activa del ser humano. Eso se ha planteado en el proyecto de ley, que se alcanzaría a los 65 años y luego de haber cotizado 360 cotizaciones en la ley 8701. Eso quiere decir que tú tienes que trabajar 30 años o cotizar durante 30 años y te pudieses retirar a partir de los 65 años. ¿Qué ocurre con esta situación? Bueno, se ha planteado que los ahorros, porque al final es un ahorro, el problema a veces es que se lucha con las necesidades inmediatas. Es decir, y de hecho, la República Dominicana le ha costado, si se quiere, primero bancarizar a su población. Es decir, que la gente tenga confianza en los bancos y le deposite su dinero. Ya eso hemos ido caminando con el transcurso del tiempo hacia una bancarización prácticamente total. Por ejemplo, el Estado ya paga sus nóminas, prácticamente todas las nóminas o la mayoría, a través de lo que se llama la nómina electrónica. Y el sector privado ha ido caminando en ese sentido igual. Entonces la gente está bancarizada. El uso de los subsidios sociales a través de tarjetas también obliga o fomenta la bancarización. Y acompañado con eso, una cultura de ahorro que en este país no existe. La gente gasta lo que tiene, todo lo que tiene, y además se mete en lío, como se dice en el argot popular. A veces para adquirir cosas que quizás no son de primera necesidad o hasta que no se necesitan. Quizás artículos de lujo, electrodomésticos de lujo o ciertos elementos que la gente tiene derecho a vivir mejor y a vivir bien, y yo te diría que vivir como le dé la gana. Ahora, es positivo ahorrar, porque tú logras tener un capital que te permite quizás, en vez de consumir en bienes que se desgastan, se deprecian fácilmente, que no generan valor, tú pudiese ahorrar para comprar un solar, luego tener una casita y así sucesivamente. Es lo mismo que ocurre con las pensiones. La gente no visualiza en su lógica de pensamiento
que está ahorrando para cuando tenga 65 años. La gente lo que quiere es resolver su problema de ahora. ¿Y de qué estamos hablando? Un 30% equivale, el retiro del 30% de la pensión equivale, uno, a pasarle la cuenta de la crisis al trabajador, porque tu dinero, estamos de acuerdo. Pero yo lo que abogo es porque el gobierno siga a través de los programas sociales subsidiando a los más vulnerables, es decir, a los que necesitan el subsidio, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, no son los que recibirían el 30% porque no tienen empleo o no tienen empleo formal. Y los que cotizan en la seguridad social son los trabajadores formales, que es apenas alrededor de menos del 50% de la economía. Más del 50% de la economía son trabajadores informales. Ahí están los paleteros, el que fríe el yaniqueque en la esquina, el que tiene la fritura, el que mata los pollos en la esquina, el que vende perritos en el semáforo, múltiple, el que vende maíz, múltiples actividades que realiza la gente día a día y que las realiza en el marco de la informalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no han tributado nunca ni un centavo a la seguridad social. O sea que la aprobación de ese 30% no le impactaría. Solamente impactaría a aquellos dominicanos que sí han trabajado de manera formal, en empleos formales y por vía de consecuencia han tributado a costa de su propio ahorro. ¿Qué es lo que yo digo? Que por qué hay que cargar al trabajador con esto, a costa de la posibilidad de obtener una pensión en el momento en que lo va a necesitar más porque no puede trabajar a partir de los 65 años. Para recibir que 15, 20. Claro, porque el que me dice uno en estos días, yo tengo 1,000,000 de pesos, claro, pero tú has tenido salario por encima de los 100,000 pesos durante los últimos años. O ha ganado 80, 90, 100, 125,000 pesos. Tú tienes 1,000,000 de pesos, pero el que ha ganado el sueldo mínimo del sector privado, que no llega a 20,000 pesos, que son 14,000 y pico de pesos, me parece. El del sector público es 10,500 pesos, 11,000 y pico de pesos, 11,250 pesos. Ese lo que tiene son 40, 50, 60,000 pesos. Y cuando tú le hablas de darle el 30%, está hablando de darle sobre 40,000 pesos, 12,000 pesos. ¿Qué va a resolver ese individuo con esos 12,000 pesos? Y yo te pregunto, a lo mejor resuelve algunos problemas. Pero ¿y el mes próximo? ¿Y el mes de arriba? ¿Y el próximo mes? Ahora, cuando ese tipo se vaya a pensionar, ese retiro del 30% le va a requerir que él trabaje 3, 2, 4 años más para que obtenga la misma pensión que hubiese recibido si no se le hubiese puesto la mano a ese dinero. Otro tema, ese dinero no está en el banco, o sea, no está ahí. ¿Qué hacen los fondos de pensiones? Reinvierten los recursos y es un mandato de la ley. ¿Para qué los reinvierten? Porque tú tienes una cuenta de capitalización individual, es decir, esos montos que mencionábamos, los que ganan más de 100,000 pesos tendrán millones, pero la mayoría del pueblo dominicano tiene 60, 70, 40, 50,000 pesos ahorrados, pero se gestiona a través de un fondo para rentabilizar el fondo y por vía de consecuencia tú obtengas beneficios y tu dinero crezca sin necesidad de mayores aportes, ya sea del patrono o del trabajador, sino por el fruto de las inversiones. Y el 75% o más de los fondos de pensiones de la República Dominicana están invertidos en papeles emitidos por Hacienda, por el Tesoro o por el Banco Central, que es lo que se llama letras del Banco Central. O sea, que ha servido para financiar al gobierno, que paga. Lo que comúnmente conocemos como puestos de bolsa, senador. En los puestos de bolsa. Bueno, puede ser, o cuando tú ves que el gobierno emite bonos soberanos y lo vende en el mercado internacional. Sí, los famosos bonos. Claro, lo vende. ¿Qué ocurre? Obtiene un dinero, ponte tú 100 millones de dólares, pero tiene que pagar una tasa de un 5% anual sobre esos 100 millones de dólares durante los próximos 20 años. Entonces, así ocurren con los fondos. Lo tiene el gobierno, gran parte de ese dinero, una buena proporción, porque hay otros que están invertidos en papeles de empresas del sector privado o invertidos en proyectos hoteleros o en proyectos de generación de energía eléctrica y demás que generan una rentabilidad y permite la sostenibilidad del fondo y que el fondo vaya creciendo con los negocios que se hace con ese dinero. O sea que el tema no es tan fácil como el dinero está ahí en una bóveda o guardado en un gran almacén y vayan y búsquenlo, cada uno coja su 30%. Además, vuelvo y te reitero, ¿por qué pasarle la cuenta de la crisis al propio trabajador a costa de su futura pensión cuando es al Estado al que le toca? A través de los programas, como se hizo en el pasado, por ejemplo, vuelvo y menciono, para ti, fase 1, fase 2, quédate en casa,
y ahora creo que se le cambió el nombre a los programas, a los subsidios sociales, y se limitó y se les montó la cantidad de subsidios que reciben las personas. Es a través de estos subsidios, de estas ayudas, de estos apoyos, que hay que, pues, de alguna forma u otra, apoyar a los... No, básicamente eso, que yo pienso que esta propuesta es una propuesta populista, que a todo el mundo le cae simpático, se oye bien, porque vuelvo y te digo, sería recibir 15, 14, 18, 19, 20 mil pesos en promedio que tú recibirías, pero sería como que te pasaran la cuenta a ti mismo. Es un espejismo, es un engaño de tu propio dinero para resolver el problema de un mes a costa de la posibilidad de tú pensionarte en el plazo que establece la ley y a través de las cotizaciones que dispone la ley, porque si hay menos dinero en el momento de tu pensión, quiere decir que para tú pensionarte con el dinero que te ibas a pensionar originalmente, tienes que cotizar más. Así que es bueno que la gente no se deje engañar por propuestas que real y efectivamente, diría yo la describiría, son espejismos en el desierto y que se venden con un único objetivo de lograr beneficio político a través del populismo, que siempre ha sido un método para proyectarse políticamente, poco serio, por cierto. Ya yéndonos a nuestra provincia, ¿cuál cree usted que es el denominador común de necesidades que tienen nuestra provincia de Barahona? Bueno, evidentemente el principal problema de Barahona es la falta de oportunidades o la necesidad de crear actividad económica y que vengan inversiones y que se desarrollen empresas y construir lo que yo llamo un tejido empresarial que permita la inserción laboral de las personas. Sobre todo, hay que reconocer la frustración que sienten los jóvenes cuando salen de la universidad, del PATEBA o de la UAS, y realmente no encuentran dónde desarrollar su actividad profesional. Por eso los currículums universitarios allá se orientan mucho al magisterio, porque en la mayoría de los casos la única fuente de empleo tú la tienes o en salud, a través de muchas enfermeras también, mucha enfermería, el Ministerio de Educación, a través del magisterio, o la vida militar, ser policía o guardia, digamos. Y lamentablemente eso lo que refleja es la necesidad de desarrollar la provincia y de generar fuentes de empleo. Por eso yo, cuando se producen inversiones y los inversionistas, tanto locales como extranjeros, ven el destino de la provincia como atractivo, invierten en diferentes renglones, soy muy cuidadoso antes de producir reacciones negativas, como en muchas ocasiones ocurre cuando se presentan proyectos o llegan nuevas inversiones a nuestra provincia. Yo creo que hay una gran oportunidad con el desarrollo turístico de Pedernales. Eso deberá de alguna forma u otra impactar a toda la región y especialmente a Barahona, porque la puerta de entrada terrestre y de salida a Pedernales es Barahona. Igual los centros universitarios están en Barahona. La concentración demográfica está en Barahona, porque en Pedernales vive muy poca gente. La gran producción agrícola y el pequeño comercio que hay en la zona está en Barahona. Digamos que Barahona, a pesar de todas sus deficiencias, es la capital regional de la zona Enriquillo o región suroeste. Y yo creo que el anuncio que ha hecho el gobierno es muy positivo. Hay que darle seguimiento, que realmente se constituya el famoso fideicomiso, que se ha anunciado un aporte en este fideicomiso del sector privado y público de alrededor de $1.000 millones para poder fomentar la atracción de inversión a este polo de desarrollo, que en el caso de Pedernales, evidentemente tiene arena blanca tanto en Cabo Rojo como en Bahía de las Águilas, que es lo que el turista de alguna forma anda buscando. Es agresiva baronera. Tenemos el destino de montaña, la montaña, en la región del lago, el lago Enriquillo, la laguna de Cabral y otros atractivos que tiene la provincia. De alguna forma, la cultura, tenemos las fiestas patronales, tenemos tradiciones culturales propias como los cachúa de Cabral o los pintaos, que es una tradición
Todo esto es lo que permite, no se puede pensar solo en Pedernales, en Bauruco, en Independencia, en Barahona, sino que tenemos que ver el desarrollo de toda la región. Porque así como la pobreza se pega también el desarrollo, la riqueza, y porque genera una dinámica que se derrama en toda la región. Si tenemos gente de Barahona trabajando en Pedernales, esa gente va a mandar dinero a su familia y esa familia lo va a gastar en el colmado, lo va a gastar en el supermercado, algunos se lo beberán de cerveza, otros generarán motos, y todo eso genera una dinámica económica que es importante. Luego, Barahona tiene atractivos en el sector agrícola. Sin embargo, he dicho y he insistido mucho en la terminación de la presa de Montegrande. Ese va a ser, digamos, el gran impacto, porque va a lograr que cerca de 400.000 tareas que hoy en día no se explotan por falta de acceso al agua, pues puedan entrar en producción agrícola. Y las que están puedan mejorar su producción agrícola porque van a recibir más agua y en mejores condiciones, porque hoy en día gran parte de los canales pues están en mala condición y no permite que llegue la totalidad del agua y se pierde mucha agua en el camino, o incluso hay muchos canales que son de tierra y el agua se pierde alrededor de un 30%. Se ha calculado que hoy en día está la pérdida de agua que sirve la presa de Sabanayegua en este momento a la producción agrícola en toda la provincia de Barahona, incluyendo el ingenio azucarero, que debo decir, siempre hay mucha crítica con relación al ingenio, pero es el principal empleador de la zona. Genera cerca de 4.000 empleos directos, no solo en Barahona, también en Bauruco e Independencia, y de alguna forma u otra tenemos que ser vigilantes con las acciones del ingenio, criticarlo, no que haya que criticarlo, pero también apoyarlo y trabajar junto al ingenio para resolver los problemas y poder mantener esa convivencia que ya el año próximo va a tener 100 años, porque la fundación del ingenio Barahona se hizo en el año 1922. La realizó un inversionista local llamado José Eleuterio Hatton, que fundó la Barahona Sugar Company, que luego fue vendida a una empresa norteamericana y finalmente el Estado asumió el control de esta empresa porque después Trujillo se hizo de ella a través del Consejo Estatal del Azúcar. El Estado asumió el control y finalmente lo arrendó en el año 1996, 97 por ahí, a un grupo azucarero guatemalteco. Así que yo creo que de alguna forma u otra lo que hay que seguir impulsando la actividad económica en Barahona, atrayendo inversiones en todos los sectores. Hay un sector importante que genera debate y conflicto, pero que es parte de las riquezas y de la tradición que tiene Barahona en su economía, que es el sector minero. Hay que trabajar con la minería para que sea una minería responsable, consona con el medio ambiente, que haya además una responsabilidad social de las empresas en el caso de que produzcan algún daño, que lo reparen, y que al término de la explotación minera pues haya la correspondiente remediación ambiental, como se establece en todas partes del mundo cuando se produce la minería. La minería, por naturaleza, por definición, es agresiva contra el medio ambiente porque el material está debajo de la tierra. Entonces hay que remover la capa vegetal, extraer el material y luego eso hay que repararlo, reacondicionarlo o remediarlo, que es lo que el concepto que se utiliza en materia medioambiental, para que quede igual o mejor que antes de la actividad minera. Y eso es lo que tenemos que velar, exigirle a las autoridades a través del Ministerio de Medio Ambiente, pero pienso yo que hay que buscar el punto de equilibrio donde la actividad económica se pueda desarrollar, se creen empleos y a la vez se proteja el medio ambiente, que al final de cuentas es la parte más importante porque todos dependemos de él. Senador, estamos como muy formalitos. A mí me gustaría hablarle un poco como de política. Estamos, pues dale para allá. Como que estamos muy yo bailo aéreos la música todavía. Que me ponen. Claro, claro. Bailo la música que me ponen. Eso es así. Senador, ¿cómo ve usted o cómo entiende usted que a pesar de los actos de corrupción que están siendo judicializados actualmente, cree usted que el PLD tenga oportunidad para competir y, digamos, ganar en las elecciones del 2024? Los presuntos actos de corrupción, porque acuérdate que la inocencia se presume en nuestro sistema penal. Y eso es muy importante porque cualquier persecución de esta naturaleza debe ser, en mi opinión, primero guardando el debido proceso que establece la Constitución de la República y segundo, preservando, y esa es la misión del Ministerio Público y de
y de los jueces la presunción de inocencia. Somos muy dados a condenar en los medios de comunicación, en la opinión pública, en la percepción generalizada a través de las redes, a la gente, a los partidos, a los políticos sobre todo, ¿no? Sin entrar en reparos de lo que se le acusa, sin ver las pruebas y sin esperar que se desarrolle el proceso que permita la adecuada defensa. Yo pienso que eso es muy dañino, es lo que estamos viviendo de alguna forma u otra, no solo aquí en República Dominicana, se ha vivido en otros países de Latinoamérica. El caso de Brasil es el más, si se quiere, el ejemplo más natural. Lula, que fue desplazado del poder, fue perseguido, él y luego Dilma Rousseff, que son del mismo partido, por sectores de la derecha que generaron toda una acción de lo que se llama la judicialización de la política, es decir, a través de los tribunales y del Ministerio Público generar una persecución política y criminalizar, y la consecuente criminalización de la política. Hoy Lula resulta que ha sido absuelto de todas las acusaciones y se perfila como el próximo presidente de Brasil. Sin embargo, eso le ha hecho un daño terrible finalmente a la sociedad brasileña. No porque se persiga o no la corrupción, debe perseguirse. Es un flagelo que ha estado presente desde la fundación de la República, y yo digo siempre desde antes, probablemente desde la colonización, porque de alguna forma u otra hemos vivido en una idiosincrasia, en una sociedad que permite la corrupción, es decir, incluso la premia y a veces hasta la exige. Es decir, a veces la presión de los funcionarios, de los amigos, de los familiares, de ayúdame aquí, vamos a resolver este problema, nómbrame a fulanita o a menganito, o dame ese contrato. Y si tú te resistes y te niegas, pues hasta te busca la animadversión y la enemistad de los amigos y de los familiares. Entonces es parte de una cultura que hay que erradicar y combatir. Ahora bien, vuelvo y reitero, siempre cumpliendo con el debido proceso y con la presunción de inocencia. Es lo que está pasando de alguna forma en este país, que la acción del Ministerio Público o el deseo del Ministerio Público de querer saciar ese deseo, digamos, de que se persiga la corrupción, de que no haya impunidad, un deseo legítimo de la sociedad dominicana que todos apoyamos. Incluso he dicho en muchas ocasiones que el PLD ha sido el que más leyes ha aprobado en ese sentido, más leyes de transparencia, la ley de compras públicas, la nueva legislación de declaración jurada de bienes y su reglamento, la ley de lavado de activos. Todas esas legislaciones son creación, propuesta del el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, nosotros asumimos un compromiso con la transparencia y con la persecución. Ahora, el deseo de responder a un reclamo social, que fue lo que provocó, si se quiere, ese cambio que se dio de gobierno el año pasado, no puede llevarse de encuentro las garantías fundamentales y las garantías del debido proceso y de la presunción de inocencia. Y al final de cuentas, pienso que el Ministerio Público deberá retomar esa visión y ver cómo encaminan los futuros procesos, porque incluso están afectando ya al propio gobierno con la última situación que se generó en torno al empresario y ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Senador, ¿cómo usted evalúa estos 11 meses del nuevo cambio del presidente Luis Abinader? Bueno, primero, reconociendo que entró en una crisis, ¿no? Una crisis sanitaria que derivó en una crisis económica. Sin embargo, hemos visto cómo lo que prima es la improvisación en la acción pública, en la toma de decisiones. Incluso un gobierno que asume posturas o decide cosas de política pública que las redes se lo voltean en 2 o 3 días. O sea, si hay una reacción contraria a una decisión que se supone que es pensada, porque se supone que los técnicos del gobierno evalúan, hacen lo que se llama un assessment en inglés, o sea, un diagnóstico, una evaluación de cuál es la situación y proponen soluciones, y en virtud de eso se discute en un gabinete y se toma una decisión.
No puede ser que yo sentado en mi casa con un teléfono, entonces le cambie, genere una tendencia, lo que se llama una tendencia, y le cambie la decisión al gobierno. Entonces, o el gobierno está improvisando, que es lo que parece, que ha sido la práctica o la forma de desarrollar la política pública en diferentes áreas, o el gobierno, o esto realmente, si lo va a gobernar en Twitter y Facebook y las redes sociales, pues realmente pienso que el gobierno tendrá que revisarse. Así ha sido con el tema de la pandemia, con el tema del toque de queda. Así ha sido con los temas económicos, sobre todo el tema de los precios que hablábamos ahorita. No se visualiza una estrategia de parte del gobierno para combatir la inflación, para combatir la especulación. Se hace a último minuto, pero ya tenemos meses afectados por la inflación que se ha venido acumulando a raíz de la situación de pandemia. El gobierno, ante la acción, ante la situación económica y la caída de los ingresos fiscales, va al mercado internacional a contratar deuda, y contrata cerca de 10.000 millones de dólares. Una gran parte de esa deuda no era necesaria contratarla el año pasado. De hecho, se estima que pagamos cerca de 40 millones de dólares adicionales en intereses que pudimos habernos ahorrado por deuda que no era necesaria haber contratado el año pasado. De hecho, ni siquiera se ejecutó el año pasado. Por eso vemos que el gobierno presenta como un logro que el déficit fiscal fue menor al que se tenía proyectado, y lo que ocurrió es que no se ejecutó parte del presupuesto que se tenía previsto ejecutar, y por vía de consecuencia no se generó ese déficit, pero sí se contrató la deuda para cubrir ese déficit que estaba proyectado. Un claro reflejo de la situación, digamos, de improvisación o de falta de experiencia, tú quieras ponerlo, llamarle como tú quieras, que caracteriza esta gestión de gobierno. Mientras tanto, nosotros estamos pagando el aprendizaje de estos primeros meses, y todavía como que no se ve que hayan aprendido. Un gobierno que se contradice, que incluso tiene una clara oposición en su propio partido, realmente contrasta mucho con la forma de gobernar del Partido de la Liberación Dominicana, que estuvo, en el caso sobre todo de los últimos 8 años de Danilo Medina, primero alineado a un programa de gobierno, a una visión de gobierno. Se ejecutaron planes sobre todo para atender las necesidades de los sectores más vulnerables. De hecho, una de las grandes críticas que se le hace al gobierno de Danilo es que quizás desatendió a los sectores de clase media, y que fueron estos sectores los que manifestaron mayor inconformidad y por vía de consecuencia generaron más presión para que saliera del poder y perdiéramos las elecciones, sobre todo por la influencia que tiene la clase media en las redes sociales. Y fíjate que fue la clase media que fue a la Plaza de la Bandera y que se manifestó y que generó ese gran movimiento, porque los sectores más vulnerables habían sido atendidos por la política pública, por el 4% de inversión en la educación, porque son los pobres, los más vulnerables, los que llevan a sus hijos a las escuelas públicas. Por el tema de la visita sorpresa, porque son los campesinos los que se benefician de una visita sorpresa, no es el gran hacendado. El tema del 911, porque digamos que la clase media tiene seguro médico y no es atendida probablemente por el 911, o no es atendida por el Servicio Nacional de Salud o por el SENASA. Es decir, hay una serie de elementos de la política pública del gobierno de Danilo que fue a atacar directamente los indicadores de pobreza, y de hecho se sacaron más de 1 millón de personas de la pobreza. El crecimiento económico acumulado, y ahí están las estadísticas, las cifras. Ahora quizás eso queda un poco opacado por la campaña anticorrupción y que todos somos unos ladrones y que hay que meterlos presos y que demás, pero las estadísticas están ahí en cada uno de los sectores de la economía y en cada uno de los sectores de política pública, donde prácticamente todos hubo mejoras significativas durante las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana, y sobre todo un crecimiento acumulado con estabilidad económica, cosa que con los gobiernos del hoy PRM, antiguo PRD, nunca ha estado garantizada. Senador, recientemente vimos que el Tribunal Superior Administrativo dictó una sentencia que le dio ganancia de causa a lo que es el partido La Fuerza del Pueblo. ¿Qué opinión le merece a usted esta sentencia que lo reconoce ahora como un partido mayoritario? Mira, primero, la resolución de la Junta Central Electoral hizo una interpretación
que es la que la Junta ha venido haciendo de manera histórica, en torno a que el porcentaje se determina en función de los niveles de elección. Y por vía de consecuencia, cuando tienen los 3 niveles, municipal, y en este caso congresual y presidencial, la suma y el promedio de ambos niveles, porque es en función de la última elección, lo que dice la ley, le da a la fuerza del pueblo un 4 punto, qué sé yo cuánto por ciento. Ahora el Tribunal Superior Administrativo ha dictado una sentencia en virtud del principio de favorabilidad, diciendo que en una ocasión la Junta lo interpretó de otra forma, es decir, tomando el porcentaje más alto, y que por vía de consecuencia, como eso favorece a los partidos más pequeños del sistema, y por el principio democrático para fomentar, pues hay que reconocerle el porcentaje más alto, que en el caso de la Fuerza del Pueblo es un 5 punto algo por ciento, y por vía de consecuencia le permite acceder a la escala más alta, que son los que obtuvieron más de un 5% para la distribución de los fondos. Al final es un tema de interpretación legal. Los abogados, como se dice, interpretamos en función del interés de nuestro cliente, y el tribunal, en este caso, decidió a favor de la Fuerza del Pueblo. Yo soy partidario de no apelar esa sentencia. Es mi opinión muy particular. ¿Por qué? Porque yo creo que el PLD no gana solo las elecciones. Como no lo ha ganado solo nunca, ni siquiera cuando éramos gobierno, cuando estábamos, digamos, que en nuestro mejor momento desde el punto de vista electoral, desde el poder, con un presidente, en el caso de Danilo, que logró ganar las elecciones con el mayor porcentaje que se ha ganado una elección en la historia democrática de este país, con un 62% en el año 2016. Pero aún en ese escenario, nosotros contamos con una alianza con más de 20 y pico de partidos que estuvieron junto a nosotros en ese proceso. Incluso una alianza con el PRD, que era un partido que tradicionalmente, que el PLD surgió, digamos que como el némesis o como la contrapartida del PRD, cuando Juan Bosch en el año 73 funda el Partido de la Liberación Dominicana, en el entendido de que el PRD era un buey que estaba lleno de garrapatas y que por vía de consecuencia estaba maleado. En clara referencia, evidentemente, a Peña Gómez. Hasta con el PRD nos aliamos. Entonces, generar una situación de conflicto a partir de esta decisión, que además es una decisión jurídica emanada por el Tribunal Superior Administrativo, y yo no sé, y óyeme bien, si nosotros en la Suprema Corte lograríamos revertir esa decisión. Lo dudo, porque conozco las intríngulas de la conformación, de cómo está conformado actualmente ese tribunal. La verdad que no sé qué ganamos apelando esto, cuando yo pienso que lo que debemos es ir construyendo avenidas de entendimiento, ir tendiendo puentes de comunicación a los fines de poder conformar un frente opositor que permita desplazar al PRM de poder. Si seguimos divididos, la división fue uno, porque hubo varios elementos que nos hicieron perder las elecciones, pero la división fue uno de ellos, definitivamente que sí, y eso hay que reconocerlo. Entonces, en vez de fomentar la división, lo que debemos es tratar de generar acciones o gestos, vamos a llamarle de alguna manera, gestos de parte nuestra que nos permitan iniciar ese entendimiento que debería derivar en un gran acuerdo del polo opositor para poder desplazar al PRM del poder. ¿Tiene José del Castillo algunas aspiraciones aparte de la senaduría? O sea, ir más allá, tal vez ser presidente de la República o algo así. Mira, yo pienso que la política, primero, de coyuntura. Y segundo, yo estoy muy comprometido con la responsabilidad que me dio el pueblo de Barahona a la hora de elegirme senador de su demarcación, a la hora de hacerme representarlos, representar los mejores intereses de la provincia. Y yo pienso que yo lo que debo concentrarme ahora en ese trabajo, en esa actividad, en quedar bien con la provincia, en atender los principales problemas desde, evidentemente, el espacio de un senador de oposición, que no es lo mismo, pero creo que aún desde la oposición se puede hacer un trabajo de representación genuino, digno, a través de las iniciativas que vayan en beneficio de la población, impulsar la atracción de inversión nacional y extranjera hacia la provincia,
atender los principales problemas. Por ejemplo, ahora hablamos con el ministro de Medio Ambiente y tuvo a bien hacernos caso, atendernos a los fines de resolver el problema o paliar, digamos, el problema del sargazo, que está afectando mucho, sobre todo el municipio de Cabecera, porque el sargazo que está llegando en cantidades industriales está produciendo una contaminación no solo visual, sino el olor fétido, porque eso se pudre, ¿no? Y emite un gas que, nocivo, maloliente, y está afectando a todo el municipio de Cabecera, sobre todo la parte, digamos, baja, que vive cerca del malecón, y ni hablar de la gente que visita, que le da hacia abajo, pues evidentemente protesta. Y recibimos la apertura de él y ya se está buscando una solución. Incluso se mandaron a través de una iniciativa que se llama SOS Carbon, que trabaja con la Fundación Punta Cana, en Punta Cana, donde es un destino, el principal polo turístico de la República Dominicana, que también se ve afectado por el sargazo, para llevar esos equipos a Barahona y retirar ese sargazo y tratar de disminuir esa contaminación. Y eso, ¿qué me contó a mí eso? Nada, llamar al ministro, hablar con él, insistir, a hablar con la gente de la Fundación Punta Cana. Conozco de la iniciativa SOS Carbón, de hecho la había manifestado y había conversado con ellos de la problemática que no es solo el municipio de Cabecera, sino en todo el litoral costero de la provincia, porque el sargazo es una realidad que afecta a todo el Caribe, no solamente a nosotros. Y al final yo le decía a alguien, un amigo tuyo probablemente, a Enrique, el que es ciclista y fotógrafo, le decía a Enrique, a veces, porque me decía, caramba, tú como senador de la oposición pudiste lograr eso y el síndico no ha podido. Y yo, bueno, a veces lo que hace falta quizás es el deseo, la voluntad de abordar los problemas con seriedad y tratar de buscar soluciones. Y al final de cuentas, esa es la tarea que uno debe gestionar como senador. Y yo lo que estoy concentrado, porque si no, yo no tendré futuro político. Si yo me quemo como senador de Barahona y no logro los objetivos y no logro llenar en alguna proporción, porque no siempre todo el mundo está contento, las expectativas de los que me eligieron, pues evidentemente quedaré muy afectado. Así que yo estoy concentrado en quedar bien como senador de la provincia y sobre todo quedar bien con mi pueblo de Barahona, y ya eso dictará lo que el futuro me depare políticamente. Bien, senador. Por último, ya nos gustaría que usted le diera un mensaje a las personas de la provincia para que pues opten por vacunarse, que ha habido una especie de resistencia Claro, por algunos sectores. Nos gustaría que usted le aunque dé un mensaje para sí, eso. no, uno de los temas en los cuales he sido recurrente como portavoz de los ciudadanos de Barahona es el tema de la situación sanitaria de la provincia, que estuvo liderando casi por 2 meses la tasa de positividad diaria de COVID. Estuvo hasta en primer lugar, luego en segundo lugar y se mantuvo siempre entre los 5 o 6 provincias de mayor tasa de incidencia del COVID, de positividad diaria. Ya hoy esa realidad ha cambiado significativamente. De hecho, si vemos los últimos boletines estadísticos del Ministerio de Salud Pública, Barahona ya se ha despegado y diariamente está disminuyendo esa tasa de positividad diaria, que llegó a estar en 26, 27, hoy está en cerca de 16. Eso quiere decir que las medidas han dado resultados, que la vacunación está teniendo su efecto. Aún así, la semana pasada estuvimos, o el sábado pasado, estuvimos con el ministro de Trabajo en la gobernación en una reunión para motivar la vacunación, en una jornada que se ha establecido desde el gobierno para vacunar a la población que todavía queda por vacunar. En el caso de Barahona quedan por vacunar 52,000 personas que todavía no han acudido a aplicarse la primera dosis. Yo aprovecho este medio, este espacio para hacer un llamado de nuevo a toda la provincia de Barahona a que se vacune. La vacunación es la única fórmula para superar definitivamente la crisis sanitaria. Y lo que ya se han aplicado la primera dosis, bueno, que vayan y completen con la segunda dosis. Si hay que ponerse una tercera, no la ponemos. Si hay que ponerse una cuarta, también. Lo importante es poder lograr la inmunidad de rebaño, la famosa inmunidad de rebaño, que nos permita de alguna manera volver a esa normalidad que todos anhelamos. Así es. Bueno, ya con este mensaje despedimos, decirle a las personas que se vayan a vacunar, ya el senador lo ha dicho,
Y que se suscriban también a nuestro canal de YouTube. Estamos ahí como en 10 Preguntas TV. Lo encuentran en YouTube, en Instagram, en Facebook. Pueden dar like, compartir y comentar. También el senador puede dejarnos sus redes sociales para que las personas lo sigan de una forma directa. Y si tienen algún contacto de oficina senatorial, también lo puede dejar. Sí, claro, le vamos a mandar toda la información de mis redes sociales. Estoy como José del Castillo, tanto en Twitter como en Instagram, y como Oficina Senatorial Barahona, igual en Facebook también como José del Castillo, en Facebook y en Twitter y en Instagram también. Nuestra oficina está ubicada en el barrio Los Maestros. Muchas de las personas que se han relacionado con nosotros conocen el lugar, cerca de la escuela vocacional. Cualquier contacto, pues a través de mis redes sociales o de las redes sociales de la oficina, pues lo pueden hacer, o ya ubicando a algunos de mis colaboradores como Iliano Méndez o Alberto Peláez. Todo el mundo sabe en Barahona cómo ubicar. O en la oficina aquí en Santo Domingo también, o en la oficina senatorial Barahona en el Senado de la República. Excelente, senador. Muchísimas gracias. Para nosotros todo un honor y un placer tenerle con nosotros. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y de verdad felicitarlos por la labor que hacen, el programa que producen, y a través de ustedes pues saludar a todos los que los siguen en las redes sociales y en YouTube, y evidentemente un saludo muy especial a toda mi gente en la provincia de Barahona. Muchísimas gracias. Excelente. Este ha sido otra entrega más de su espacio en 10 Preguntas. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias, senador. Gracias.